Comencemos diciendo que es indudable que el pastor tiene autoridad en la iglesia. Pablo dice en 1 Timoteo 3, como uno de los requisitos que deben tener los candidatos al ministerio, que debe gobernar bien su propia casa, porque de lo contrario, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y más adelante, en 1 Timoteo 5:17, dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. En Hebreos 13:17 se nos dice que debemos someternos a la autoridad de los pastores. Sin embargo, al hablar de la autoridad pastoral, debemos tomar en cuenta que esa autoridad está confinada a una esfera específica, es decir, dentro de la iglesia. Dios ha creado la familia, Dios ha creado el Estado, Dios ha creado la iglesia, y cada una de esas esferas tienen sus propias autoridades. Así que los pastores tienen autoridad dentro de la iglesia y es una autoridad delegada. Eso quiere decir que nuestra autoridad está limitada a lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no tengo autoridad para decirle a un padre de familia cómo debe invertir su dinero, por ejemplo, o qué tipo de trabajo debe tomar. Yo puedo dar un consejo con respecto a eso, pero yo no tengo autoridad. La autoridad de los pastores tienen que ver con la dirección que se le da a la vida y ministerio de la iglesia, y es una autoridad para servir. Así que la autoridad del pastor tiene como modelo a nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir. El pastor es un líder siervo dentro de la iglesia. Nosotros estamos para servir a la iglesia, guiando a la iglesia por medio de la palabra de Dios, no imponiendo nuestras opiniones. Cuando un pastor comienza a imponer sus propias opiniones a la vida de los hermanos o trasciende el límite de la esfera dentro de la iglesia, ya está traspasando una autoridad y está abusando de la autoridad que le ha sido conferida. Ahora, por otra parte, Dios nos ha puesto en la iglesia con autoridad para cuidar a la iglesia. Y eso significa que nosotros debemos predicar la palabra de Dios con fidelidad, debemos pastorear la vida de los hermanos, pero siempre teniendo la palabra de Dios como el marco de referencia a través del cual yo debo guiar a las ovejas de Cristo. Pablo les dice a los ancianos en Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, es decir, por supervisores para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Así que, resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, ¿tienen autoridad los pastores? Sí, pero es una autoridad delegada. Es una autoridad que tiene como modelo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir, y es una autoridad que está confinada a los límites de la dirección que la iglesia necesita de parte de los pastores. Más allá de ahí, los pastores que trasciendan ese límite están abusando de la autoridad que les ha sido conferida.